¿Por qué le hemos titulado el pacto renovado? Bueno, porque hemos visto que Dios ha sacado a su pueblo de Egipto, lo lleva a cumplir una promesa, un propósito de una tierra nueva. Y mientras Dios ha estado hablando, lo vimos las semanas pasadas, cómo el pueblo se desesperó porque Dios no regresaba, Moisés no regresaba, y ellos mandan a hacer un becerro de oro. Empiezan a llamarle a ese becerro Jehová, empiezan a hacer fiestas, y en esas fiestas incluso hay una actitud completamente desagradable hacia Dios. Y llega Moisés porque Dios le manda a decir: mira el pueblo cómo está. Y aquellas tablas que Dios le había dado a Moisés, llega y la rompe como una señal donde él ha roto el pacto que había hecho Dios con ellos. Y Dios quiere, a pesar de todo, cumplir sus promesas. Y Dios le dice a Moisés: ven con el pueblo, como quiera voy a cumplir mi promesa, pero yo no puedo ir con ustedes porque son un pueblo duro, terco. Y entonces Moisés busca que Dios vaya con el pueblo y le dice que si él no va, pues no tiene sentido el poder avanzar. Y busca el pueblo que se arrepienta. Hay una consecuencia por el pecado, y al final Dios permite que Moisés vea su gloria, porque Moisés le dice: dirígenos, dinos cómo ir o a dónde ir, y luego también quiero ver tu gloria. Y Dios guarda a Moisés en la peña, en una hendidura, y mientras él está ahí, le permite solamente que vea la espalda de lo que es Dios, de su gloria. Y ahí es ahí donde nosotros podemos ver cómo Dios, a pesar de que el pueblo peca o ha fallado, Dios quiere renovar ese pacto con su pueblo. Y es importante que lo veamos, porque cuántas veces nosotros hemos pecado y aún así Dios quiere que sigamos con Él. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces nos enfriamos, volvemos atrás, cometemos errores? Y qué impresionante, ahorita que yo oraba, qué impresionante, porque a pesar de que nosotros fallamos, Dios siempre hace o quiere hacer algo para que regresemos a Él. Y esto solamente me muestra su gran amor. ¿Por qué? Porque si fuéramos o fuera de nosotros, ya hubiéramos aventado a todos aquellos como se comportan. Pero Dios, en su gracia, es misericordioso. Versículo 1, Éxodo capítulo 34, versículo 1 dice de esta manera: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno de todo en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Hasta aquí primero, vamos a ver en estos 5 versículos. Lo primero que podemos ver dentro de esta lectura es la nueva oportunidad que Dios da. Dios le dice a Moisés que prepare 2 tablas de piedra, porque las primeras que había recibido las quebró. Bueno, prepara las 2 tablas y vas a escribir lo mismo que estaban en las otras tablas. Dios le dice a Moisés: prepárate para subir al monte
Y podemos ver que en cierta manera va a comenzar de nuevo para escribir en las tablas, pero la situación no cambia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aunque Dios está dispuesto a volver a empezar en nuestras vidas algo que nosotros hemos truncado o dañado, lastimado o detenido, Dios no cambia y Él tiene el mismo plan para cada uno de nosotros. Muchas veces podemos desanimarnos pensando que antes Dios tenía un plan para mi vida, pero por alguna situación donde yo no he cumplido, podemos pensar que Dios ya cambió de opinión, pero no. Dios tiene el mismo propósito y el mismo plan para con nosotros. Pero es importante que nosotros reconozcamos nuestra condición y queramos cambiar. Que ante el pecado, ante nuestra situación, bueno, podamos buscarle a Él. Mira, voy a hacer como un paréntesis para hablar un poquito sobre esto. Y vamos a Isaías capítulo 1. Porque Dios quiere que continúe con nosotros, pero necesita que realmente pueda haber un cambio en nosotros. Isaías 1, versículo 4. Dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Lo primero es que me muestra o que me habla es que Dios sabe la condición de su pueblo, y me habla que este pueblo era una gente pecadora, cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, y lo peor, que aún su pueblo lo habían dejado. ¿Y qué hacen? Bueno, provocan a ira a Dios. Entonces, lo primero que yo puedo aprender es esto: Dios sabe cuando alguien le deja, vuelve atrás o se encuentra en pecado. Porque es muy fácil, hemos estado hablando algunas semanas, es muy fácil venir a la iglesia, estar aquí, aparentar que estamos con Dios, pero Dios sabe cuando realmente le has dejado, te has olvidado de Él, y cuando ya en ti no está esa línea de estar caminando con Él. Entonces Dios lo sabe y está al tanto de todo. Brinquémonos al versículo 11. Porque el problema es que este pueblo, a pesar de que estaba viviendo en pecado, seguían ofreciendo sacrificios como si nada pasaba. Versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Llega un momento donde Dios está tanto de lo que el pueblo está viviendo, y el pueblo vive en pecado, vive en gran maldad, pero está aparentando estar con Dios y vive en una religiosidad. La religiosidad es que ellos están viviendo, es que sí presentan sacrificios, pero un sacrificio simplemente para cumplir con Dios, pero no realmente de un cambio, una conversión que hay en sus vidas. Llega un momento donde Dios dice: estoy cansado de tus sacrificios, estoy cansado de lo que tú me estás, el cebo, la grosura de los animales. O sea, a mí no me puedes engañar. Lo que estás haciendo es de la boca hacia afuera y no hay un cambio real en tu corazón. Versículo 16, ahí donde estamos leyendo. Dios les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad
de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Dios le está diciendo claramente a su pueblo: ¿sabes qué? Lávate, límpiate, quítate de toda iniquidad, cambia tu manera de actuar, tus obras. Deja de hacer lo malo. A pesar de que esos sacrificios no estaban limpiando nada, porque ellos seguían haciendo lo malo. Y entonces, versículo 18: si tú te lavas, si tú te limpias, deja de hacer lo malo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios está buscando en su pueblo, y probablemente hoy, si estamos escuchando este mensaje, lo que Dios quiere es que nos pongamos a cuentas con Él. Lo más impresionante es que Dios está dispuesto a perdonarnos. Eso me asombra, eso me maravilla, porque no solamente le fallamos una vez, le fallamos todas las veces, todos los días, en cada momento nos seguimos equivocando. Y qué impresionante es que Él esté dispuesto a perdonarte. Mira lo que dice Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está Dios dispuesto a hacer? A perdonarte. A nosotros hay una ventaja: no hay un sacrificio de animal. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo Jesús, el Cordero de Dios. Y Él está dispuesto a perdonar, a ser nuestro abogado, a interceder por nosotros. Pero creo que la realidad, o el único requisito, es que pueda ser un arrepentimiento genuino del corazón. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Yo sí puedo venir con alguien y decir: ¿me perdonas?, cuando a lo mejor no lo estoy sintiendo. Sí puedo aparentar un arrepentimiento a alguien. No, ¿sabes qué? No, perdón, mira, es más, te traigo un detallito. Y puedo aparentar cuando realmente no hay un arrepentimiento, una convicción al 100%. Pero a Dios no lo puedo engañar. Para Dios no puedo llegar con el 90%. Bueno, Dios, lo estoy intentando. No, a Dios no es así. Con Dios es un arrepentimiento al 100%, sabiendo que no puedo y por mí solo, pero que estoy dolido y arrepentido por la condición en la cual estoy viviendo. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Número uno, pero primero tengo que examinarme. ¿Estoy viviendo en pecado? ¿Estoy fallando? ¿Estoy pecando? Dios lo sabe. Creo que la oración que podrías hacer ahorita es: Dios, Espíritu Santo, muéstrame si estoy haciendo algo que no te agrada. Y que el Espíritu Santo nos revele en qué estamos fallando. Y entonces poder arrepentirme genuinamente. Regresemos a Éxodo, ¿les parece? Éxodo 34, versículo 5. Dice así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que sucede? Moisés va con Dios, entra, sube al monte, y cuando él sube, descendió Jehová en una nube. ¿Sí? La nube representa la presencia de Dios, representa su gloria. Y cuando está ahí, dice ahí que pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Cuando usamos esta palabra proclamando el nombre de Jehová, lo pueden subrayar incluso, lo que está diciendo es que Dios está declarando su carácter. Lo que veremos ahorita es cómo es Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios. Está pasando por ahí y está mostrando lo que Él es. ¿Y cómo es Él? Dice: Jehová, Jehová, fuerte. Esta es la misma manera, la misma palabra con la cual Dios se presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto me habla del poderoso. Esto me habla del eterno, del existente, del principio y del fin. Me está hablando y está mostrando lo que Dios, interesante, no conoce Moisés a Dios. Sí lo conoce. Y entonces, ¿por qué al estar en su presencia le proclama su nombre? Porque Él quiere que Moisés vea quién es Él. Y ahorita lo vamos a aplicar a nuestra vida, porque lo que Dios quiere es que tú aprendas a conocerle y que sepas quién es Él. Y Él quiere proclamar su carácter en tu vida, y que entiendas que Él es el eterno, el poderoso, el fuerte, el principio y el fin. Y entonces dice ahí: misericordioso. Igual puedes subrayar también esta palabra, misericordioso, porque conociendo a Dios lo vas a conocer con su carácter. Y cuando me habla de misericordioso, me habla de alguien que es compasivo, que me habla de amor, como el amor de una madre a un hijo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado personas, o hemos visto, o conocemos mujeres que son madres y tienen un hijo o una hija que son bien tremendas? Les roban, les faltan a veces el respeto, hacen cosas indebidas, a lo mejor incluso caen a la cárcel, no sé, sea lo que sea. Y uno a veces dice: yo que tú, déjala, no le hables, ciérrale la puerta, ni la recibas. ¿Y qué es lo que hace una madre? Una madre dice: es mi hijo. Y aunque una y otra vez se porten mal, el corazón de una madre muestra esa misericordia. Creo que de la misma manera podemos ver eso en el Dios, porque tenemos un Dios misericordioso para con nosotros, que aunque fallemos una y otra vez, Él siempre nos perdona. Y no se trata que como Él me perdona, yo puedo hacer lo que yo quiera, sino que es maravillarme de su carácter. Vuelvo a decir, si Dios no fuera misericordioso, ya nos hubiera consumido a todos nosotros. Pero su misericordia me permite seguir teniendo esperanza. La otra característica que me habla aquí es misericordioso y piadoso. Esta palabra piedad o piadoso me habla de clemencia. Y puedo verlo así, como el amor de una persona que es superior tiene sobre un súbdito.
Y esto es impresionante. Cómo Dios, siendo Dios, tiene piedad, tiene amor para con nosotros, siendo lo que somos. Eso es piedad. Eso es el amor de Dios. Me dice también ahí donde estamos leyendo, tardo para la ira, paciente. ¿Cuántas veces leyendo la Biblia sobre Israel, Dios fue paciente una y otra vez? La misma paciencia que Dios tiene para con nosotros una y otra vez. Una vez más dice, grande en misericordia. Y esto me habla de grande en bondad y grande en amor. Otra vez, a pesar de lo que somos, el amor de Dios sobre nosotros es impresionante. Y verdad. Esto me habla de fidelidad. Me habla que es grande en confianza, que aunque somos infieles, Él permanece fiel. Yo no sé si cada característica que estamos hablando ahorita de algunas esencia de lo que es Dios, ya lo conoces de esa manera. Pero Dios quiere que aprendas a saber quién es. Él es misericordioso, que Él es piadoso, que Él es tardo para la ira, que es grande en misericordia y que es grande en verdad. Dios se quiere mostrar a tu vida como se está mostrando también a Moisés. Dice versículo 7, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando dice ahí guarda misericordia a millares, esto me habla de muchas generaciones. Algunos consideran que me habla hasta de 1000 generaciones. Entonces es increíble cuántas veces Dios está dispuesto a que tú vuelvas a empezar. Esto es importante. ¿Has fallado? Ven a Dios, Él te perdona. Ven con un corazón sincero y vuelve a empezar a buscarle. Y Él quiere que le conozcas como ese que es grande en misericordia. Si mañana vuelves a fallar y vuelves a pecar, no te des la media vuelta y te vayas y digas, no, esto no es para mí. Al contrario, vuelve otra vez a Él y vuelve a empezar, porque sus misericordias son nuevas cada día. Cada mañana hay una oportunidad de volver a comenzar en Él. Él no te desecha, Él no te rechaza, Él no te tira, Él no te avienta, Él no va a cambiar. Él permanece fiel en nosotros. Leíamos ahorita que dice que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Lo que hace referencia y marca es para que tú te des cuenta que no hay pecado, no hay nada que Él no pueda perdonar. ¿Qué dice el Salmo 32, 1 y 2? Salmo 32, 1 y 2 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, que es sincero. Y te digo algo, en aquel tiempo era difícil, porque el hombre tenía que estar presentando sacrificios para poder estar bien delante de Dios. Hoy en Cristo podemos presentarnos y somos bienaventurados, porque Dios ya no nos culpa de ninguna transgresión, ya no nos condena por nuestro pecado, porque ya estamos limpios a través de Jesús. Leíamos ahorita ahí que dice: perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
La iniquidad es cuando hacemos algo que está, en la palabra es como algo que está torcido. En hacer algo bien lo hacemos algo que no es correcto. La palabra rebelión es un delito contra una verdad que yo conozco. ¿Sí? Alguien que rebelde, rebelión, o sea, Dios te dice, no vayas para allá. Y yo digo, yo tengo ganas de ir. Si paso para allá, sé que no debo de hacer y lo hago adrede, estoy en rebeldía y estoy en una rebelión. Perdona nuestra iniquidad, perdona la rebelión, un delito contra una verdad que ya conozco, y también y limpia o perdona nuestro pecado. Y pecado es fallar en el blanco. Cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando no hacemos lo correcto, todo esto Dios lo perdona. Pero es justo Dios, porque dice ahí, no estábamos leyendo, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, Él es justo y Él perdona, pero el que peca, el que es culpable de pecado, tendrá que morir porque no es inocente. ¿Sí me explico en cuanto a ello? O sea, Dios dice, aquel que peca, aquel que es malvado, tendrá que morir. Es justo en eso. Pero si te arrepientes, Él te perdona de ese pecado y te da vida. Esa vida la tenemos a través de Jesús, los que hemos creído. Y entonces ahora Dios nos puede ver como inocentes porque Jesús pagó por nosotros. Esa es una bendición también. Por eso soy bienaventurado, porque ya Jehová no me culpa de nada. Ahí donde estábamos leyendo en Éxodo, dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La gente es muy común que usa estos versículos para hablarnos de maldiciones generacionales. Si pensáramos en este tipo de maldiciones generacionales, entonces esto pone a Dios como un vengativo, que está diciendo, a mí no me importa quién me la hizo, sino quién me la paga. Me la hizo tus abuelos, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tus padres. Bueno, como no me pude vengar con ellos, pues me voy a vengar contigo. Y no tenemos un Dios así, al contrario, estamos hablando de un Dios misericordioso. Dice Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16 dice así: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, ni de un lado ni de otro. Cada quien vive de una manera personal y cada uno vive o muere en su pecado. Esto de la maldición generacional, de repente es muy fácil utilizarlo porque me ayuda a echarle la culpa a los demás de mi pecado. ¿Se acuerdan que Dios en el huerto busca, se da cuenta que están escondidos Adán y Eva y le dice que por qué están escondidos, y dicen que porque han pecado y están desnudos, y le dicen, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Y él dice, la mujer que tú me diste. Y lo que hace él es justificarse por su pecado. La mujer dice, la serpiente me engañó, y está justificando por su pecado. El pensar en las maldiciones generacionales es una manera de justificar mi actitud por mis antepasados. Y decir, no, bueno, es que yo soy borracho porque así eran mis abuelos y no puedo romper esto, entonces yo soy borracho por ellos.
O no, yo soy mujeriego porque toda mi familia mi tatarabuelo así lo hizo, entonces yo pues tengo que ser igual. No. Cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos a ser nueva criatura en Dios. Todas las cosas han pasado y ahora son hechas nuevas. La Biblia me dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Pues del pecado que tenía esclavizado. Cuando uno viene a Cristo, tiene la capacidad de decirle no al pecado sin echarle la culpa ni a tu papá, ni a tus abuelos, ni a tus antepasados, ni a nadie. Incluso Romanos 8:1 nos dice: ahora que yo estoy en Cristo, que soy una nueva criatura, Romanos 8:1 me dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no dice que alguna, no, dice ninguna. ¿Tú estás en Cristo? Bueno, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Los judíos pensaban lo mismo, que esto de la generacional, de que si alguien pecó, tu hijo, sus hijos tenían que pagar las consecuencias. Mira, otro pasaje, Ezequiel 18, versículo 1. Ezequiel 18:1 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Era un dicho, era un refrán que se decía antes sobre la tierra de Israel, que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En otras palabras, es que los padres comían uvas agrias y a los hijos se les destemplaban los dientes. Que había una consecuencia, que lo que hacían los padres caían sobre los hijos. Versículo 3: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es cuando de repente empiezan a enseñar en las iglesias de que romper o hacer regresiones para traerte cuando tú estabas en el vientre de tu madre y que ahí fuiste rechazado, y todo eso que se enseña no es bíblico. Una vez hay una persona que está enferma y le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y Jesús qué dice? Jesús dice: ninguno. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Si fuera así, Jesús hubiera dicho: espérame, tengo que hacerle regresiones, o tengo que volverlo atrás y recordarlo cuando era un niño, cuando estaba en el vientre de su madre. Y no, Jesús no hace nada de eso. Porque esto que de repente se enseña en las iglesias es psicología y no tiene ningún fundamento en la Biblia. Nosotros no necesitamos regresar para yo ni liberarme, ni autoliberarme, yo romper. Si yo tengo que romper las maldiciones de mis abuelos, eso me enseña o quiere decir que Jesús no es suficiente para romper las maldiciones. Tengo que ayudarle yo porque él no pudo. Pero no es así. Tengo que entender que si alguien me hace libre completamente es Cristo. Su sacrificio fue perfecto, completo. Y al momento de ir a Él soy perdonado de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebelión, de toda maldición, y entonces puedo alcanzar la misericordia, la piedad, la gracia y la justicia que Dios o que Jesús tiene para mí. Pero eso es en el momento en que yo pongo mi confianza en Él. ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? Si tú quieres, vuelve a empezar.
Porque a lo mejor no estás viviendo un cristianismo correcto. A lo mejor conoces de Dios, pero no estás viviendo en santidad. A lo mejor vienes a la iglesia, pero no estás viviendo como a Dios le agrada. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad para que vuelvas a Él. Empieza de nuevo. Búscale. Él puede perdonar tu pecado el día de hoy. Regresemos a Éxodo capítulo 34, versículo 8. Éxodo 34, 8 dice así: entonces Moisés, veamos lo que hizo Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Lo primero que hace Moisés a estar en la presencia de Dios y proclamar Dios y decir que Jehová es grande, misericordioso, piadoso, lento para ira, grande en misericordia. Lo primero que hace Moisés es inclinar su rostro y empieza a adorar a Dios. Él sabe cómo es Dios, y lo que hace es adorar. Y entonces clama o apela a si ha hallado gracia. Moisés sabe que lo único que puede ayudarle a poder seguir adelante es la gracia de Dios. Y es lo mismo en nosotros. No pienses que por tu capacidad, por tu conocimiento, por tu preparación, Dios te puede perdonar o no. A Dios no le importa eso. Tengo un Dios misericordioso, pero también lleno de gracia. Y enfocándose o tomándose de esa gracia. Recuerden que la gracia es un regalo inmerecido. Moisés le dice: sé que no merezco esto, sé que el pueblo no merece esto, pero perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Interesante, porque Moisés no pecó, ¿verdad que no? Moisés estaba arriba con el Señor cuando el pueblo estaba pecando. Y cuando llega Moisés, Moisés no dice: pues perdónanos a ellos, los que son pecadores, sino que Moisés se une al pueblo y dice: perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y eso es importante porque me habla la manera en que yo me debo de ver delante de Dios. El hecho que yo pueda entrar a la presencia de Dios me hace entender quién soy y quién es Él. No porque me ha perdonado y porque puedo entrar confiadamente en su presencia, hacia el trono de la gracia, yo puedo olvidarme de quién soy yo y quién es Él. Eso es impresionante, la actitud de Moisés. Versículo 10, sigamos leyendo. Éxodo 34, 10. Y él contestó: he aquí, Dios contesta: yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios le está diciendo a Moisés, al pueblo, dice: yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Lo que está haciendo Dios es dándole una oportunidad de nuevo. No quiere decir que Dios confía en nosotros, porque a veces yo he escuchado que gente y pastores dicen: es que, hermano, Dios confía en usted. No, Dios no puede confiar en nosotros. Incluso dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre va a fallar. Dios no confía en ti. Y entonces, bueno, lo que Dios quiere es darnos una oportunidad para demostrar su amor y su
fidelidad a pesar de lo que nosotros somos. ¿Sí me explico? Porque vamos a fallar, hermanos, pero Dios quiere que podamos nosotros caminar en Él. Incluso Él llega a decir: y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Lo que Dios quiere es glorificarse en su pueblo. Lo que Dios quiere es glorificarse en ellos, en ti también. Cuando dice que hará maravillas que no ha hecho en toda la tierra, es que Dios va a mostrar su poder. ¿Qué va a pasar? Bueno, algunas de las que podemos recordar. Más adelante, Dios va a llevar al pueblo a vencer a un Jericó, a una ciudad, simplemente dando vueltas en silencio y con un grito. Y uno diría: eso es imposible que pueda suceder. ¿Cómo con un grito los muros van a caer de una ciudad? Posible. Son las maravillas que Dios dijo y prometió que va a hacer. Otras, cuando Dios detiene el sol. No detiene el tiempo. Cuando Dios en una noche mata miles de un ejército y el pueblo sin hacer nada. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que necesitamos conocerle. Y lo más impresionante, hermanos, es que Dios está diciendo que si tú vuelves a Él y tomas ese pacto, esa nueva oportunidad y te acercas a Él, Dios no va a decir: bueno, eres un pecador. No, Dios va a hacer su obra en ti y está diciendo que va a hacer maravillas. Ahora, no es una promesa solamente para el pueblo, sino que Dios puede hacer maravillas en tu vida el día de hoy. Y te puede usar para mostrar su poder. ¿Por qué? Porque lo que se trata no es que nosotros seamos superpoderosos. Lo que se trata es que Dios a través de nuestra vida muestre su poder y Él sea glorificado. Porque dice ahí: y verá todo el pueblo en medio en cual estás tú la obra de Jehová. La única manera en que Dios quiere moverse en tu vida es que Él quiere ser glorificado. ¿Te puedes imaginar? Yo sé que somos poquitos el día de hoy, pero a lo mejor Dios te está haciendo un llamado hoy a ti que estás aquí para decirte: vuelve a empezar. Te quiero mostrar mi poder en ti, quiero glorificarme en ti. Y todo el pueblo y toda la iglesia verá la obra de Jehová a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios de esa manera? Yo sí quiero. Porque hoy puede ser esa noche de la visitación que Dios tiene para ti. Que a lo mejor ni tenías pensado venir y hoy estás aquí. Y es porque Dios quiere mostrarse de una manera poderosa. Dice al final: porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo no sé qué quiere hacer Dios contigo, pero si Dios dice que será algo tremendo, Dios lo va a hacer. No hay nada imposible para Dios. Imagínate que Dios te empiece a usar en milagros. ¿Por qué? Por su gracia, por su amor. ¿Por qué? Porque de corazón te arrepentiste y has venido a buscarlo. ¿Te puedes imaginar que Dios te quiera usar en una manera profética? De una manera en sanidades, en milagros, en restauración, en la enseñanza, en profecía, en el servicio, en manejar recursos, en ser un líder. Cosas tremendas Dios quiere hacer contigo. Pero necesita tener a alguien que pueda tener un corazón sincero. A Dios no le importa si has sido un drogadicto, si has sido un borracho, si has sido un asesino. A Dios no le importa qué has sido antes. Te hace una nueva criatura, te transforma y entonces puede mostrar su gloria para que tú seas de bendición para otras personas. Y entonces a partir del versículo 11
hasta el 26, donde vamos a leer el día de hoy, Dios empieza a hablar de los mandamientos. Esto ya lo vimos, pero vamos a leerlo. La primera parte habla en que ellos deben dejar a los dioses. Les vuelve a recordar cuál fue el pecado que cometieron. Hicieron un becerro de oro. Algunos dicen, porque de una de las maneras, cuando en la Biblia habla de la idolatría o habla de adoración pagana, muchas de esas adoraciones tenían que ver con actos sexuales, con orgías y una depravación que se hacía. Entonces Dios quiere que ellos sean apartados, santos y diferentes. Versículo 11: guarda lo que yo te mando hoy. Pon atención, obedécelo, guárdalo. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Eran naciones que Dios iba a quitar para que el pueblo pudiera tomar esas tierras. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, no te unas al mundo. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Lo que Dios le está diciendo es: no te vas a hacer de otros dioses. No quería que ellos se relacionaran con otros pueblos. ¿Por qué? Porque iban a caer en la idolatría. Y dice bien claramente: porque es Dios celoso. Sería bueno que eso lo subrayaras y que meditaras el día de hoy, el día de mañana y pasado. ¿Qué significa eso, que Dios es celoso? Porque si hablamos el día de hoy de unos celos buenos, no de esos tóxicos que se llaman, dicen el día de hoy, pero hablar de un celo bueno. ¿Te gustaría que tu pareja estuviera coqueteando con alguien que no eres tú? ¿Te gustaría que estuviera platicando, mensajeándose, viendo, pensando? ¿Verdad que no? Bueno, Dios es celoso. Y Dios no quiere que tú hagas lo mismo con otro Dios, con nada que no sea Él. Sí, hay una promesa poderosa de ver su gloria, de ver su poder, sus maravillas, cosas terribles. Pero Dios te quiere solamente para Él. Dios no quiere compartirte con nadie. Si estás dispuesto a volver a Él, Él quiere una entrega total. Que vivas solo para Él. Dios no quiere que vivas de la misma manera. Dios quiere un cambio completamente en ti. Entonces, claramente lo que Dios está hablando es: no te hagas dioses. Y la manera de evitarlo es que ni tú vayas y hagas alianza con otras naciones, pueblos. Incluso es importante, Dios le dice: ni permitas que tus hijos conozcan, busquen o sigan mujeres que no son del pueblo.
Y eso ese es un problema que vemos el día de hoy, porque papás permiten que sus hijos anden con gente que no es cristiana. Aprendamos. No porque venga a la iglesia es cristiano. Porque a veces la manera más fácil es que ya va a la iglesia. ¿Y eso qué? Eso no quiere decir que es cristiano. Tienes que buscar un hombre que sea temeroso de Dios, una mujer que sea temerosa de Dios. Y el problema es que si tú como papá se lo permites, bueno, tus hijos tendrán consecuencias. Y tú estás en rebelión porque estás desobedeciendo un mandato que sabes que no debes de hacer. ¿Sí? La segunda parte del versículo 18. Esto me habla de mi relación con Dios. Versículo 18 dice: las fiestas de las panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vacas o de ovejas que sean macho. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Subrayen eso, creo que es bueno. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esto me habla de la manera en que yo debo de presentarme delante de Dios. Le pertenece a Él, y cuando yo vengo a su presencia tengo que venir con lo que Él me ha bendecido. Versículo 21: 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arda y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Tenía que presentarse delante de Dios. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada al sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, estos mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios. La fiesta de los panes sin levadura le recordaban cómo Dios los sacó de Egipto, y por eso le dice: los primogénitos son míos. Ninguno se debe presentar ante Dios con las manos vacías. Tenían que guardar el día de reposo, llevar las primicias a la casa de Dios, y tenía que, me habla de eso, de que tengo que darle a Dios, y tenían que presentarse ante Dios. Y una vez más, lo que me habla es que Dios quiere estar con nosotros. Cada día Dios quiere tener comunión con nosotros. Y Dios quiere que tú le busques de esa manera. Lo que Dios está queriendo es que aquel que ha pecado y que ha fallado tenga la oportunidad de volver otra vez a Él. Quiero terminar leyendo los primeros versículos otra vez del capítulo. Dice en el versículo 2, Éxodo 34, 2: prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Ese versículo me gusta. ¿Por qué?
porque Dios le dice a Moisés que se preparara, que tenía que subir en la mañana a presentarse ante Dios a su presencia. Y al momento de presentarse ante Dios, Dios iba a mostrar su gloria en su vida. Pero tenía que prepararse. Y esto me habla de la actitud que tienes que tener el día de hoy, iglesia. Prepárate para estar en la presencia de Dios. ¿Cómo me puedo preparar? La manera que tengo que prepararme es venir ante Dios sin pecado. Pero acabamos de ver que Cristo pagó por mis pecados, claro. Pero tengo que venir cada día a lavarme ante Jesús, ante Dios. O sea, Dios no quiere que pequemos, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Y qué me habla? ¿Quieres subir a la presencia de Dios? Vamos a poder decir, bueno, yo sé que Dios vive en mí, claro, pero hoy Dios te está hablando, hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, prepárate y sube a mi presencia. De una manera simbólica es, límpiate, purifícate, santifícate y ven a mí. Porque de esa manera es la manera en que yo me voy a manifestar. Me llama la atención porque Dios quería que Moisés tuviera una experiencia con él. Vamos a ver la próxima semana cómo Moisés estaba delante de la presencia de Dios. Pero para poder estar ahí, Dios quiere manifestarse de una manera diferente. Pero para eso tienes que prepararte. Yo sé que puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, pero tengo que venir limpio hasta su presencia. La manera en que yo lo he explicado es de esta manera. Cuando alguien está listo para ir a una fiesta, te bañas, te cambias, te arreglas, pones perfume, estás listo para ir. Pero cuando estás listo para ir, de repente escuchas que viene el camión de la basura y te dicen, un favorcito, saca la basura, ¿no? Del baño, de la cocina, de todas, sácala por favor, se me olvidó sacarla. Vas, agarras la bolsa, la basura, el bote, lo pones afuera y te vuelves a bañar. No, porque estás limpio. Pero si vas y te lavas las manos, o es lo correcto ir a lavarse las manos, porque solamente me ensucié las manos. El caminar con Dios me enseña que estoy limpio, pero en mi caminar diario me mancho, me ensucio, me equivoco, fallo, peco. ¿Y qué tengo que hacer? Venir en un arrepentimiento genuino a Dios para poder estar limpio y entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. ¿Me explico? No, tengo que entender que el reconocer que he pecado y el ser genuino me habla de que me duela que he fallado a Dios y buscar su presencia. Cuando tú vengas ante Él y le adores, cuando tú vengas ante Él y confieses tu pecado, entonces conocerás que eres grande, que es fuerte, misericordioso, piadoso, grande en misericordia, lento para la ira. Y entonces Dios hará maravillas en ti. Y entonces verás cosas poderosas. Entonces Dios hará cosas terribles que nunca te habías imaginado. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios te quiere usar. Las historias que vemos en la Biblia no es para que conozcas un Dios histórico. Es más, creo que la manera en que deberíamos de vivir el cristianismo el día de hoy es de gloria en gloria, de poder en poder. El hermano Arturo les dijo el domingo, yo lo comenté también,
Hermanos, ¿alguien quiere dar un testimonio? Y a veces, hermano dijo, a lo mejor porque les da vergüenza o pena el pasar al frente. Pero puede ser muchas veces que porque no hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, porque no le buscamos o porque estamos viviendo en pecado. Y lo que Dios quiere hoy, el domingo nos habló, hoy nos habló, la semana pasada nos habló también, es: quiero mostrar mi gloria. Cuando bajaba la nube, era la presencia de Dios. Esa nube fue la que llenó el templo también. Esa nube es la que los llevaba en el desierto. Esa nube es la que se manifiesta el poder de Dios. La misma nube quiere bajar el día de hoy para mostrar su gloria. ¿Sabes cuál es el problema? Que no todos estamos dispuestos a prepararse y levantarse de mañana para ir a buscarle a su presencia. Muchos dicen: ay, qué vergüenza, ay, qué pena, ay, qué dificultad, ay, estoy cansado. Muchos dicen mañana, pasado mañana. Pero yo no sé qué hubiera pasado si Dios le dice a Moisés: prepárate y sube mañana. Y Moisés hubiera dicho: mejor la próxima semana, ¿cómo ves? Acabo de subir. Muchas veces Dios te toca y te está diciendo: levántate a orar, ponte a leer la palabra, ayuna, ve a predicar, levántate, búscame, es el tiempo, adórame, ve y ora, ve y pon las manos, ve y háblale, ve y dile, y no obedecemos. ¿Cómo quieres ver la gloria de Dios? Y nos escudamos de que no tengo tiempo, no sé. Prepárate, levántate, ve a su presencia, porque Dios quiere mostrar la gloria en ti. Ponte de pie, por favor.